hablar de compactación de suelo, primero lo que tienen que ver es que hay una variación del peso unitario en función de qué, del tipo de suelo, de la humedad y de la energía con la cual se compacta. Lo que vamos a lograr es densificar. Cuando decir densificamos un suelo, ¿qué le estamos sacando? Bien, ¿quién dijo eso? Ahí está. Entonces, ese ensayo que trabaja con un determinado material de suelo, con una energía específica, con la variación de la humedad, nos va a dar una gráfica de este tipo, en donde podemos graficar la variación de la densidad seca en función de la variación de la humedad. Me da una curva típica como las curvas de Gauss. ¿Qué vamos a obtener de esa curva? La humedad óptima para la cresta de la curva y el peso unitario máximo seco. Van a escuchar densidad, pero ¿qué es lo que es? Peso unitario máximo seco. Entonces, repitamos. Peso unitario máximo seco. Cuando vayamos a campo le van a decir densidad y le digan, sí, está bien. Pero es la variación del peso unitario del material. ¿Okay? La norma de veredad hace dos divisiones de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado que tiene el material suelo. Entonces, usa dos tamices que estamos ahí, que son tamices de cualquier serie. De veredad nacional usa poquito tamices. Se conforma con 4 o 5 tamices. Utiliza el 3/4 y el número 4. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Dice, a ver este material, voy a pasar por el número 4. Agarra el material número 4, pasa todo el material. Si pasa todo el material, el tamiz número 4, quiere decir que para vialidad es un material, como dice acá, fino. ¿Okay? Que tengamos ese concepto. Pasa tamiz número 4, todo el material fino. Si hay un retenido hasta el 5%, igual lo considera fino. Y el material retenido acá arriba en el tamiz número 4 lo reincorpora al material que pasó para poder hacer el ensayo, pero lo considera fino. Entonces, hace esa pequeña salvedad porque a veces hay errores, ¿ah? Y por un 5% de material no va a ser granular. Entonces, si es más del 5% del material retenido en el número 4, lo considera material granular. Esos son los dos grandes conceptos de acuerdo al tipo de suelo o al tipo de material con el que vamos a trabajar. Vamos a ver que para cada uno de esos materiales, en función del tamaño que tiene, usa dos tipos de moldes el ensayo para poder hacer la compactación del material. Ese que tienen ahí es un molde para material fino, que se denomina T99. ¿Ah? Y el otro molde que tienen acá, que está en las 3 piezas en las que se desarma, es un molde que se llama molde T180. Ensayo estándar, ensayo modificado. ¿Por qué uno más grande que el otro? Por los tamices. Lo que no les dije, y es lo que tienen que ver, que para el ensayo de Proctor modificado se usa el material pasante 3/4 pulgadas. Y ahí vamos a hacer un parate. Primero vamos a ver los moldes. Cada uno de los moldes tiene 3 partes. La parte inferior se llama pletina o platina. La parte media se llama cuerpo del molde. Y la parte superior se llama collarín. Entonces, cuando lo vayan a dibujar en el examen final, dibujan las 3 partes. La pletina, el cuerpo del molde y el collarín. Son las únicas 3 partes que tiene un molde para ensayo tipo Proctor. Ensayo de compactación tipo Proctor. Fíjense la esbeltez, las proporciones del molde. Claro, la relación del diámetro es en función del tamaño máximo nominal de la partícula. Este tiene aproximadamente 101 milímetros, que tiene 145. Y después está asociado también a el martillo con el cual voy a hacer el ensayo. Entonces, lo primero que tienen que fijar es materiales finos, materiales granulares. Se olvidaron de grueso.
rojo la X, granular. Va al molde tipo estándar, modificado, ensayo tipo T180. Lo van a conocer así en la obra. ¿En qué se usa? En obras donde yo tenga que compactar material. Por ejemplo, un camino. ¿En qué parte del camino? ¿Dónde va a estar Fuerte. ¿Dónde va a estar Cualquier parte de la estructura del camino. Puede ser las bases, la subbase, la subrasante, todo aquello que tenga suelo. Y hacemos este ensayo para después de hacer los controles en obra. Ahí vamos a ir enganchando. El ensayo me da un resultado y los controles en obra me dan otro resultado y tengo que comparar a ver si por los pliegos el material es apto y el ensayo es apto y los resultados que me dan en campo son correspondientes a los datos de pliego para poder liberar. Por ejemplo, el pliego me dice 98% Proctor de una capa. ¿Qué quiere decir eso? Que del ensayo que yo tenga de los resultados de densidad máxima seca, densidad peso específico unitario seco, yo me conformo con el 98% para una capa de cierto espesor. Vamos para allá. Para el ensayo estándar, ven una curvita ahí en donde tienen 5 puntos en lo que es la parte de subida, del lado izquierda de la curva. Se llama así, puntos de la rama de subida, escalada de humedad. La norma me dice que tengo que tener por lo menos 3 puntos en la rama de subida y 2 puntos en la rama de bajada. ¿Qué quiere decir? Que de la humedad óptima voy a tener 3 puntos con menores humedades y 2 puntos con mayores humedades. Están relacionadas esos porcentajes de variación de humedad a los porcentajes de variación del peso unitario seco. Entonces, lo que yo tengo que armar son pastones. El pastón básicamente es una cantidad de material suelo seco al cual yo le agrego humedad. Para el T99, se llama estándar, los pastones son de 2000 gramos. Entonces tengo que armar por lo menos 5 pastones. Y después le tengo que ir agregando agua. El agua que le agrego depende del tipo de material. En general están relacionadas a los puntos de partida con el valor del límite líquido. En general, el punto de partida. Y la variación de punto a punto para materiales finos es de 2%. Es decir, que si empiezo en un 4, el próximo ¿cuál sería? 6, 8, 10, 12, ¿qué? Y voy agregando la humedad al pastón seco. Y preparo los 5 pastones, los dejo preparados para poder hacer el ensayo. Ahí atrás tuyo tenés... ¿Cuántos pastones tenés armados? 11. Ahí tenés 2 muestras de suelo y tenés 5 pastones en cada muestra. El laboratorista que ha estado trabajando ha armado pastones para hacer ensayos en el Proctor T180, en el modificado, y son pastones de 6000 gramos, a los cuales les puso humedad. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Aquel dijimos rango de, saltamos de 2%, acá saltamos de 1,5%. ¿Por qué de 1,5? Porque este tiene partículas gruesas más grandes que el que va a entrar allá. Entonces esas partículas van a ocupar menor humedad. Y necesito cierto tiempo para que esa humedad penetre en esos tamaños más gruesos. Entonces armó sus 5 pastones, ese es el nombre de la muestra. Entonces, y acá habían otras 2. Acá uno que ya terminó, acá uno que le faltó terminar. ¿Okay? ¿Se hacen en forma manual o se hacen en forma mecánica? En forma manual les voy a enseñar el procedimiento y en forma mecánica está este equipo que está acá. Bien. En el estándar dijimos pastones de 2000 gramos. Y ahora viene lo importante. ¿Cuál es la variación que puedo hacer yo en el laboratorio? Teniendo en cuenta en la obra cómo voy a trabajar. Una de las variaciones es el equipo de compactación que tengo en obra, por lo cual puedo variar la energía de compactación. Entonces, en el ensayo estándar, que se llama T99, van a encontrar 3 tipos. Tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es el más común de todos, con una energía de compactación
común y corriente. Por ejemplo, usan un rodillo de 8 toneladas para compactar. Si usan un rodillo de 10 toneladas o de 12 toneladas, donde aumentan la energía de compactación, tienen que pasar a un Proctor tipo 2. Proctor tipo 2 lo que hace es variar de ese martillo que está ahí, que pesa 2,52, al de 4,54, que es este. O sea que lo que varía es la masa con la cual impacto al suelo. Es decir, que estoy haciendo en laboratorio o tratando de hacer en laboratorio lo que voy a hacer en obra con el equipamiento. Y hay un tercer tipo para ese Proctor que se llama T99, que es el tipo 3. Lo van a ver en la norma de vialidad. El tipo 3 lo que hace es cambiar el número de capas y el número de golpes por capas. Porque el ensayo se hace por capas y golpeando una cierta cantidad de golpes cada capa. El estándar son 3 capas de 25. El T99 tipo 1. T99 tipo 2 son 5 capas. ¿Okay? Y el otro también son 5 capas. Pero para el tipo 3, lo importante es que se le adiciona a ese material fino un aglomerante, como puede ser la cal o el cemento. En esta zona es, en tus zonas, donde vos venís, hay materiales muy finos, en donde a veces para ganar resistencia no puedo ir a buscar materiales gruesos que son cal. Entonces, ¿qué hago? Agarro aglomerante. El aglomerante le da mayor valor de resistencia, ocupa los elementos más finos del material y eleva los límites líquidos y plásticos de ese material, y por ende se utiliza mayor energía para compactar, el tipo 3. Entonces ahí tienen el tipo T99, son 3 ensayos en uno. Lo que varía es el número de capas y el número de golpes por capa y el tipo de pisón. Vamos a mostrarle cómo se hace el ensayo rápidamente. Entonces un laboratorista tiene que poner el molde sobre una base rígida. En el laboratorio hacen una base de hormigón, un diente de hormigón, lo que quieran, pero tiene que ser una base rígida. No me lo hacen en madera porque ese ensayo no sirve. ¿Okay? Entonces, el pastón de 2000 gramos, este está humectado. Todos los pastones más están humectados. Supongamos que tiene una cierta humedad, 10%. Vamos a hacer 3 capas de 25 golpes. ¿Esas 3 capas son iguales? ¿Tienen que ser iguales? Aproximadamente son del mismo espesor. Y entre capa y capa tengo que asegurar que no haya una interfaz. Entonces las tengo que raspar para que haya una buena unión. Pero vos tenés que poner más suelo que lo que va a ser después la capa terminada. ¿O no? Exactamente, en la última capa yo me tengo que sobrepasar por arriba del plano, del corte, de lo que sería el collarín, para poder hacer la nivelación de mi suelo compactado dentro del molde. Por eso el molde tiene un suplemento que es el collarín. ¿Está bien? Porque primero el suelo va a estar más alto y después de compactado va a bajar. ¿Está bien? Entonces ahí también está la... Entonces, ¿qué pasa a esa pregunta? ¿Qué pasa si yo termino mi ensayo por debajo del nivel del collarín? Hay que hacerlo de nuevo. Bueno, perfecto, entonces ya saben todo. Y dejo caer libre. Tiro. ¿Cómo voy solapando cada uno de los golpes? Hice uniforme y aproximadamente un 50% solado. 25 veces. ¿Está? No me van a hacer 25 veces esto, ¿no? Entonces, cargo mi segunda capa. Le pegué 25 veces. Cargo mi tercera y última capa. Y uso mi pisón. Bueno, le pegué 25 veces. Entonces, tengo mi suelo compactado dentro del molde Proctor, con
una cierta humedad, que yo dije era 10%, porque la armé al 10%. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, acuérdense que tengo dos variables, la masa y la humedad. Entonces, desarmo mi molde, pero le saco el collarín, me quedé corto, es un ensayo inválido. Si yo me hubiera quedado por arriba, lo que hago es nivelar. Me hubiera quedado por arriba, nivelo, tengo todo el material compactado dentro de mi molde, que ese molde está tarado, no está tonto, está tarado, sabemos cuánto tiene de volumen y sabemos cuánto pesa el molde con la base, que es el collarín. Peso con el material húmedo. Entonces, aquí eso lo anoto en una planilla. ¿Ok? Y en la misma planilla que van a tener ustedes en la práctica. Acá les molde. ¿Cómo? ¿Cuánto puede sobrar por tensión si no Aproximadamente 1,5 centímetros, 2, no más de eso. Te pones canchero una vez que hace unos 200. ¿No? ¿Cómo es la historia? La historia es básica. Esa cucharita que está ahí se llama poruña. ¿Eh? Cuando vos llenás esa poruña, aproximadamente el volumen que te entra en la poruña es la cantidad de volumen que te entra en la caja. Aproximadamente. Entonces yo lo saco. A ver, toquen acá. Sientan la densidad que tiene. Ah, no le di todos los 75 golpes, ¿eh? ¿Se siente que ya se expulsó el aire? Bueno, así quedan las capas una vez terminadas, por ejemplo, una capa de la estructura de un camino. Arriba de esto después viene un sellado, una cantidad de cosas que hace que esa capa siga manteniendo esa estructura. ¿Qué tengo que saber de acá? La humedad. Entonces, saco mi material, este es arenoso, sale fácil. Entonces busco una bandeja, voy con la bandejita a mi balanza, armo una etiqueta de la bandeja peso tal. Peso la bandeja 300 gramos. Coloco material. Para los suelos finos, 300 gramos está más o menos bien. Peso 600 gramos. Bandejas más suelo húmedo. Y ahora quiero ver la verdadera humedad con la que lo hice. Porque a veces el laboratorista dice el agua al 10%, pero puede ser 10,2, 9,8. Vale estufa, 24 horas hasta peso contado. Vean acá. Las muestras que faltan allá están acá, del Proctor, ¿ves? Están secando, la empezamos esta mañana. Vamos a sacar esto. Ahí ha puesto bandeja más suelo húmedo y ha puesto bandeja más suelo seco. Bandeja más suelo seco recién mañana, a peso contable. ¿Ok? Entonces voy a tener la humedad Bizcochuelo. de un punto, eso lo tengo que repetir por lo menos 5 veces. Siguiendo esta secuencia. Variación entre uno y otro, 1,5. Cuando lo termine puedo hacer esta gráfica en función del cálculo de la densidad seca. ¿Ok? Densidad seca, que es peso unitario máximo seco. Y después hago mi gráfica. Hoy con un Excel puedo llegar a graficar línea de tendencia de orden 3 como mínimo, y después cruzo la cresta de la curva en donde saco mi peso unitario seco máximo y saco mi humedad óptima. Estoy hablando del estándar. ¿Qué pasa cuando trabajo con material más grueso? Es el material que se llama Proctor modificado. Ahí, primero hay dos diferencias. Si ese está asociado a un CBR, a un California Vidrio Regio, un valor de soporte relativo, que generalmente es cuando hacemos caminos o estructuras como por ejemplo playones de estacionamiento, vamos a seguir una secuencia. Ya se las voy a explicar. Esto está, en la norma está
bastante complicado, pero acá está más simplificado. Entonces, si ese granular tiene corrección con CBR, se sigue una secuencia. Ya se le explico. Y si no tiene correlación con CBR, porque únicamente lo que está haciendo es compactando el material, sigue otra secuencia. Vamos a la primera secuencia cuando hay relación con el CBR. Dice que se usa el pasante tamiz 3/4 pulgadas. Lo corto, 3/4, me pasa todo. Fantástico, le doy. Ahora, ¿qué pasa si retiene el tamiz 3/4? Vuelve a ser dos opciones. Si retiene más del 15% es una opción. Si retiene menos o igual hasta el 15% es otra opción. ¿Por qué? Porque ahora el ensayo lo tengo que hacer de la siguiente manera. Ese pastón lo tengo que corregir con una relación de material grueso compatible con el retenido. ¿Ok? Porque si no estoy metiendo 2 3/4, pero tengo retenido que no me está entrando dentro del molde, pero sí me influye en la densidad. Entonces, ¿cómo compensa? Usa esos dos famosos tamices, el 3/4 y el número 4. Entonces, si es menos o igual hasta el 15% el retenido, compensa con una cantidad de material de acuerdo a ese porcentaje de retenido. 1, 2, 3, 4, hasta el 15. Entonces, el pastón es el que se corrige para el ensayo. Estamos hablando del modificado del T180. Corrijo con, por ejemplo, si son 6.000 gramos y tengo el 10% de corrección, tengo que armar un pastón de 5.400 de pasa 3/4 y 600 gramos de corrección de retenido del 10% entre el 3/4 y el número 4. ¿Se entiende? Y si es mayor del 15, corrijo hasta el 15. Si tengo 16, 17, hasta el 15. Y es lo que me dicen ahora. Hasta el 15 yo ya tengo en cuenta la porción de material más grueso, ¿ah?, que me hace variar el peso unitario máximo seco. Y lo que estoy haciendo es corregir el pastón. Y obtengo, después del ensayo, con esta gráfica, el peso unitario máximo seco y la humedad óptima. Estoy hablando del T180. Y ahí se me acaba, y después hago el CBR. Ustedes no lo han visto, el CBR, ya les voy a mostrar lo que es un CBR, es armar. ¿Vieron algo en el gabinete? Bueno, vieron el gabinete, entonces van a armar de la siguiente forma. Se arman pastones de 6.000 gramos con la misma relación que tengo acá de corrección de suelo, tal que esos pastones son gemelos. Hago 3 pastones gemelos, 6, y los armo de la siguiente forma. Dentro de un molde les pego 56 golpes por cada capa, son 5 capas de 56, 5 capas de 25 y 5 capas de 12. Con eso hago mi CBR. Si vamos para allá les voy a mostrar, tengo CBR sumergido que se colocan en agua para ver la expansión. Cuando hago un CBR saco un porcentaje, un valor en porcentaje que está correlacionado con una piedra partida de California. Ese valor me da la aptitud del material para poder usarlo como base, subbase o algún relleno. Ahí están los CBRs de 56, 25 y 12 sumergidos 4 días. Mañana es el cuarto día, mañana lo tengo que ensayar en la prensa. La prensa tiene un aro, ese aro está en función de la resistencia a la penetración. Es un material granular y ese aro de 50 kilonewtons. Lo que hago es, después obtengo una gráfica, en función de la gráfica, para la penetración de 2,5 o para penetración de 5,1, que es la de media pulgada, la de pulgada y 2 pulgadas, me va a dar el valor de CBR que está en porcentaje. Ese valor es como dije, un porcentaje, por ejemplo, 80%. Ese material tiene aptitud para poder ser usado como base. ¿Ok? Y la otra, me mide con un comparador, estoy midiendo la expansión. O sea, si el material es expansivo, si la matriz de ese material está fina, expansiva. Por eso están sumergidos, ¿sí? Se expande porque está en contacto con agua. ¿Está bien? Entonces, si está en contacto con agua, ¿qué hace ese material? Se
acuerdan? El suelo fino podés decir, bueno, dame, quiero agua, y se va a hinchar. Y eso puede generar tremendas presiones. En un camino, lo que genera son deformaciones. Levanta toda la capa. ¿Quién ha ido para Chile? El camino, en una parte por allá en la ruta 7, ¿qué hace? Ahí hay arcilla expansiva. De los lados van a ver rocas, son todas rocas. Y dice, ¿qué pasó acá? Sí, hay lenteja de arcilla que tiene entre 12 y 17 metros de profundidad. ¿Cómo se arregla? Con especialidad. Después podemos decir cómo se arregla. Pero son arcillas expansivas. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho todas las capas posteriores del camino arriba de ese subrasante de arcilla. Y se ha deformado todo. ¿Por qué? Porque de algún lado está tomando agua. Lo primero que tienen que hacer es cortar el acceso del agua a la arcilla. Si la arcilla no tiene agua, no va a poder expandir. Después hay otras cosas que se le pueden agregar a la arcilla para que no expanda. Y después se puede hacer, por ejemplo, una tercera opción es espesores de mayor, o capas de mayor espesor de la capa del paquete estructural que van arriba para que la expansión sea controlable. No la van a poder disminuir, pero sea controlable. Ese es el que está asociado a la primera parte del producto modificado. Vamos a la segunda parte. Entonces, en ese que corregí, el pastón, corrijo el pastón. ¿Ah? Si no tengo correlación con CBR, o sea, no voy a hacer un camino, no voy a hacer absolutamente nada que tenga que ver con donde van a circular vehículos, sino pueden ser vehículos en forma dinámica, que van a pasar. Puede ser un pequeño playón, una playa de estacionamiento, CBR. Lo puedo eliminar y puedo trabajar únicamente con producto modificado con esta columna de acá, sin correlacionar con CBR. Dos opciones. Igual que acá. Si es menor del 15%, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Hago el ensayo con 3/4. ¿Ok? Y me dan esta gráfica. Pero tengo que corregir los resultados. ¿Cómo corrijo los resultados? Con el material retenido en 3/4, hago 2 ensayos. Primero que todo, lo lavo bien, lo seco y lo pongo en estufa. Y de ahí lo pongo en agua 24 horas. Y saco la absorción y saco la densidad saturada de superficie seca. Con estos dos parámetros que están en la norma, voy a corregir mi gráfica y voy a corregir los resultados. La humedad óptima se va a llamar óptima corregida y el peso unitario máximo seco se va a llevar peso unitario máximo seco corregido en función de la humedad absorbida del material granular que está retenido en 3/4 y de la densidad saturada de superficie seca. Acuérdense de Arquímedes, ¿qué hacíamos con las piedras? Con las piedras, material granular retenido en 3/4, ¿ok? Acá es igual, nada más que hago al material que está sumergido 24 horas, antes de hacer Arquímedes, agarro un paño, densidad saturada, superficie seca, y seco la superficie. El interior está húmedo, está lleno, el aire salió, pero seco la superficie. Esa es la diferencia que hay entre Arquímedes y el ensayo de densidad saturada, superficie seca. ¿Cómo es la relación de corrección? Hay una formulita que está en función del retenido en tamaño, del retenido en 3/4 pulgadas y del pasante. Es una relación de regla 3 simple, pero básicamente con esa relación yo corrijo mi densidad saturada, superficie seca máxima y obtengo mi densidad saturada, superficie máxima corregida y me da óptima corregida. En los materiales granulares, ¿qué va a pasar? Este es un tips. Cuando hago la corrección hace que tenga en cuenta el material que está por arriba de 3/4. Entonces, si tiene en cuenta ese material, la densidad, ¿cómo va a ser? La corregida va a aumentar, porque tengo mayor cantidad de material de incidencia grueso. Entonces, este valor es levemente superior. Pero al ser superior, tiene menor cantidad de fino.
entonces necesita menos agua. Entonces la humedad óptima debe disminuir. Esas son las dos cosas que tienen que pasar. No puede pasar lo contrario. Aumenta levemente esto y baja la humedad. No hago la curva, sino que corrijo, como dice acá, corrijo el resultado. ¿Qué pasa si es mayor de 15%? No hago absolutamente nada, hago el ensayo como lo tengo. Pero voy a la obra y saco una densidad en obra, o un peso específico en obra. ¿Con qué lo sacaba? Sí, pero díganmelo mejor. Doble cono. Ahí está, el doble cono por el método de la arena calibrada. ¿Cómo se llama? Entonces saco una densidad. Esa densidad me da un cierto resultado. Del material que traigo del hoyo, lo paso por el tamiz 3/4 y veo qué relación tiene. Y yo lo que corrijo es el resultado de la incidencia de ese material retenido en 3/4 del ensayo. Hay una fórmula para corregir, está en el 5.8, la ven, es muy fácil. Entonces, son tres cosas. O corrijo el pastón, si estoy usando CBR. Si no uso el CBR, hay dos cosas. Corrijo los resultados, si es menor o igual que 15. Y si es mayor de 15, corrijo la densidad de obra. Proctor modificado. Vamos a ver allá el pastón de 6.000 gramos. Es este que está acá. Lo tengo guardadito. Es un pastón de 6.000 gramos en donde lo que tengo que hacer ahora son 5 capas de 56 volteos. Pero uso este pisón de 4,5 kilos. Te queda el hombro reventado. De la misma forma, la misma metodología que acá, son 5 capas. Hay una variante. Ese es el tipo 5. El tipo 4 es casi muy difícil usarlo, pero varía porque varía la energía. El tipo 4 cambia. Usa el pisón chico, que está ahí abajo, y usa 3 capas. Eso es cuando cambio el equipo de compactación. Pero tengo material granular. Entonces, tengo material granular, un equipo pesado, T180, tipo 5. 5 capas 56. Si tengo una chanchita, o algo más liviano, tengo que ser más hábil y tengo que usar un tipo 4. Entonces el pisón asociado al equipo de compactación y el molde asociado al suelo, para que vayan a haber correlaciones del tamaño máximo que vamos a usar y el molde. Hubo un quiebre, antes se usaba el estándar siempre. Cuando empezaron a aparecer equipos más pesados, dice, ya no podemos usar el Proctor estándar. Tenemos que usar otro tipo de Proctor, asociado a la energía de compactación de equipos pesados. Y nace el T180. A su vez, el mayor número de capas también es mayor energía. ¿Sí? De 3 a 5 capas, Exactamente. más energía. Entonces, hasta ahí llegamos con lo que sería el desarrollo del ensayo de compactación tipo Proctor. Repasemos. Primero el tipo de material. Puede ser o fino o granular. Fino y granular en la jerga, En la jerga de vialidad nacional. no suelo de grano fino del SUX. ¿Está bien? En la Con esos jerga, tamices. en la jerga, no confundamos con la clasificación e identificación de suelo. Afuera. En la jerga para poder usar el suelo para ensayo de compactación. Fino y granular. Pasa todo el tamiz 4, es un suelo fino, es un T99, puede usar 2 metros. 3, perdón. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En función de la variación de la energía y el número de capas. Y si agrego o no agrego aglomerante, que uso capas de 35 golpes. Ahí se la mandaron, es muy bueno, ¿eh? Entonces ahí lo podemos ver, después lo van a ver en la norma, pero usa 35 golpes, 3 capas de 35.
Y para el tipo modificado, que es este que está acá, el tipo 4 y el tipo 5. ¿Cuáles son los que siempre van a usar y de ahí no se van a mover en un 90% de las veces? Tipo 1 y tipo 5. De ahí no van a salir. Al menos que el cliente se los pida o al menos que el proyecto los pida. No hay más que eso. Bueno, moldes. 3 partes. Collarín, cuerpo y pletina. Collarín, cuerpo y pletina. Martillos o pisones de 2.52 y 4.54. También se usan dos, el número 4 y el número 3/4. Bastones de 2.000 gramos para ese, de 6.000 gramos para este. 5 bastones, 5 bastones. 3 con humedad de subida, 2 con humedad de bajada. Igual que acá. Una vez que termino el ensayo, nivelo, saco el material. Primero peso, después saco el material para sacar la humedad. Tengo el peso específico seco de ese material y puedo construir esa curvita. ¿Cómo la construyo? Hoy uso un Excel. Puedo usar una línea de tendencia de grado 3 o superior. Dijimos la diferencia entre cuando el suelo granular tiene correlación con CBR o no tiene correlación con CBR. Si tiene correlación con CBR, se sigue la primera columna. Y ahora tenemos los ensayos CBR que son complementarios al ensayo de compactación tipo Proctor. Y si no tengo correlación con CBR, que no estoy haciendo nada bien, hago la segunda columna. Lo que estoy corrigiendo son resultados. Si no corrijo resultados de obra, eso se llama control de calidad de obra. Densidad máxima y mínima. Bueno, dijimos que estábamos bien. ¿Qué pasa si ahora tengo suelos muy gruesos? ¿Qué hago? Alguien se avivó y dice, no, voy a agrandar el molde. Y ya no usa la compactación por energía de esta, sino que usa vibración. Cuando trabajo con suelo, armo terraplenes, están hechos con tierra. Cuando trabajo con rocas o piedras, ¿qué es lo que armo? Terraplenes, alguien que es el primer año que me lo dicen. Bueno, mesa vibratoria. Para materiales que pasan 3 pulgadas. Estamos hablando del molde grande, el de 0,5 pies cúbicos. Hay un molde chico que para material fino, que es de 0,100. Con este ensayo tengo esa capacidad de usar casi todo el material cortado en 3 pulgadas, porque van a ver que para toda la estructura, 2,5 pulgadas, 3 pulgadas es el tamaño máximo que se utiliza. Lo demás lo desecho, inclusive en la clasificación. Este es un molde de 0,5 pie cúbico. Acá tienen un molde de 0,100 pie cúbico. Lo importante es que acá pueden sacar densidades relativas y correlacionar la densidad máxima que uno quiere en función de la densidad relativa que tiene. ¿Qué es lo que he hecho yo? Un material que tiene tamaño máximo 3 pulgadas, tal que el PASA 200 sea menor que el 12. ¿Le suena el 12? ¿Por qué? Hay un quiebre ahí. Bueno, esa es una limitante del ensayo que muchos laboratoristas no lo hacen. Sí hay que verificarlo a través de una granulometría. Yo puedo hacer el ensayo con el PASA 3 pulgadas y hasta el 12% máximo de PASA 200. ¿Qué ensayos se hacen acá? 3. Densidad mínima, seca. Densidad máxima, seca, y densidad máxima, húmeda. Lo que hago es, aproximadamente entran 27 a 28 kilos de material granular seco. Entonces busco un recipiente de 30 kilos de material y lo voy colocando con una por uña despacito, suavemente, con baja altura de caída, hasta nivelar. ¿Cómo nivelo? Agarro un tamiz, por ejemplo el 4, y nivelo con ese material. Por diferencia de pesada sé la cantidad de material que me entró acá y puedo calcular mi densidad mínima seca. Lo hago 3 veces, pero no consecutivo. Primero hago esto, ya tengo mi densidad mínima seca. Una vez pongo mi placa, con la placa voy a medir la altura
de diferencia de placa, con lo cual voy a ver mi volumen de material, porque a veces puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces tengo el volumen y tengo la masa, puedo sacar la densidad, que es peso específico seco. ¿Ese es un material suelto o denso? El que acaba de... Suelto, ¿sí? Lo más Ahí- suelto que pueda. Y ahí densidad es el mínima. estado más suelto posible. Es la densidad mínima que puede tener ese sueldo. Sin Acuérdense, energía, digamos. sin energía. Es lo mínimo, o sea, es lo mínimo que puedo llegar a tener con ese material. Acuérdense que vamos a trabajar con densidad relativa. Necesito las mínimas, las máximas, ¿ok? Bueno, ahora pongo una campana. Lo vamos a ajustar no al máximo, porque si no vamos a llevar mucho tiempo. Pero en aquel ensayo, ¿cómo lo compactábamos para sacarle el aire? A los golpes. A golpe con un pisón. Y ese pisón tenía un peso. Bueno, aquí le vamos a poner un peso. Ahí tengo mi martillo, mi peso, mi masa, no le puedo pegar. Entonces, ¿qué hago? La vibro. Entonces vibra aproximadamente 6 minutos. Una frecuencia arriba de las 2300 revoluciones. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos a sacar esto. ¿Qué pasó? ¿Había qué pasaba? ¿Qué le saqué? Esta se llama densidad máxima seca. Entonces tengo densidad máxima seca mínima, densidad seca mínima y densidad seca máxima. Son dos resultados. Esto se saca y después se va poniendo con humedad, con la mesa vibrando. Se nivela y después se hace lo mismo con el material con humedad y tengo la densidad máxima húmeda. Son 7 ensayos. 3 de densidad mínima seca, 3 de densidad máxima seca y 1 de densidad máxima húmeda. Puedo obtener la densidad máxima y mínima y puedo obtener la humedad de ensayo. Y con eso puedo correlacionarlo con la densidad relativa. Con el material completo, pasa a 3 pulgadas. Si hay un pequeño retenido de 3 pulgadas, tengo que informarlo. Me informo en función de la granometría, generalmente el 3, el 5%. Eso no tiene incidencia, se deja dentro de la misma masa de suelo. Pero si es un 10, un 12, así tiene incidencia. Y tiene incidencia si es más de 4 pulgadas también, por los espesores de capa. Entonces, con todo esto,
con todo, vamos a trabajar y vamos a hacer después una cantidad de estudios. Antes de empezar a trabajar verdaderamente. Uno de los estudios que se hace es el terraplén de prueba. Entonces, ¿qué hacemos en el terraplén de prueba? Usamos el material suelo que tenemos disponible para poder hacer la obra. ¿Y qué vamos variando en un terraplén de prueba? La altura de comparación. La altura del espesor de capa de compactación. Varía la altura del espesor de capa. En general uno trabaja con capas de 15, 20, 25. ¿Ok? Esa es una, porque no puedo. La otra es variar el equipo de compactación. O un equipo más pesado. Y a su vez voy variando algo que pasa por arriba. Son los números de pasada. Cada número de pasada está asociado a la cantidad de golpes. Entonces, si más o menos digo, quiero un avance diario de X, tengo que hacer 2 capas de 20. Para compactar, para que me queden de 20, tengo que meter 25, 26. Hago una cierta humedad con un cierto equipo que no me dan otro equipo. Lo que puedo variar es el número de pasadas. Empiezo con 2, 4, 6, 8, hasta que las densidades me están dando con los valores máximos. Cada vez que hago una pasada es un ida y vuelta. Y entre pasada y pasada al costado tengo que solapar, como solapaba allá. Solapo más o menos un 10%, un 15% de rodillas. De esa forma se llama coser la capa. Cuando termino la pasada, viene el laboratorista y saca la densidad con método del doble cono de la arena calibrada. Sí, señor. Y me dice, dale, apurate. Vamos porque el tiempo es oro. Entonces, hasta que llego a un número de pasada 0. Entonces, ¿qué digo yo? Dale 7. Porque ya sé cómo trabajamos acá. Dale 7. No más de 7, porque ¿qué pasa cuando me voy con mayor energía? ¿Qué pasa con la curva? Se descompacta. ¿Okay? Entonces tengo que trabajar en un rango muy chiquitito. La otra variable es el agua. De verdad, el agua es siempre lo más problemático y lo más caro en la obra porque estamos muy lejos y hay que transportarlo. Entonces tenemos que trabajar con el agua justa. Por eso dice óptimo. Siempre es conveniente trabajar del lado de la curva seca, porque conviene agregar un poquito de agua con un pegado final y no dejar que se oree después que trabajé de compactar que estoy 2 días. Estoy pagando 2 días de sueldo, 2 días de maquinaria y estoy 2 días mirando el cielo. Trabajo siempre del lado seco de la curva. Y arriba hago un riego final que se llama riego sellado y le paso un rodillo neumático. En el caso de cuando hago compactaciones de, por ejemplo, estructuras de suelo para camino o terraplenes grandes. Terraplén de prueba, control del terraplén de prueba, ¿no? Bien. Equipos, tiempo, agua. Ahí en el aula abierta hay varios videitos mostrando equipos compactando. Búsquenlo, una videoteca. Ahí tienen para ver. Bueno, es toda una muy buena técnica usar todos estos ensayos para poder ir haciendo los avances. Los avances de obra, como el material de la cantera que yo traigo, va a tener pequeñas variaciones en función de X cantidad de metros cúbicos que voy a ir consumiendo, voy repitiendo todos los ensayos. Y eso me lo dice un pliego. O me lo dice la inspección. Una pregunta de alumno. Ese material en obra, ¿cómo lo compacto? Acá usé una mesa vibratoria y en obra Un rodillo liso vibratorio. Me gustó. contratala. Ya está. ¿Y quién fue la que lo dijo? ¿Vos? ¿En qué velocidad? Y la etapa. Tiene 3 velocidades. Generalmente va variando la frecuencia. La frecuencia se varía, depende del tipo de material, si es más granular o menos granular. Cuando es pedrapén, trabajo en baja frecuencia.
y cuando tiene un poquito más de material, subo un poquito la frecuencia. Nunca lo pongo al máximo, porque puedo destruir y partir el material. Pero generalmente entre primera y segunda frecuencia, que más o menos son 2300 hasta 3600 RPM, ahí trabajo. Perfecto. Y capas, como yo decía allá, que la raspeo, la raqueo. Si tengo que hacer una capa de 40 y hago dos capas compactadas de 20, entre capa y capa, para que no me haga una interfase, ¿qué tengo que hacer? Sí, ok. Tengo un avance de 700 metros por 8 metros de ancho. ¿Con qué lo rasco? Con cúter. Pensemos. A mano no. ¿Alguna máquina Sí, agrícola? me gustó, una máquina. La motoniveladora tiene una parte de atrás para escarificador. O sea, con eso escarifico entre 5 y 6 centímetros, no más de un tercio del espesor de la capa. Después de escarificar, ¿qué hago? Riego. Y después cargo la otra capa con la humedad que viene. Las capas que yo voy a compactar tienen que venir con la humedad casi óptima. Las trabajo afuera de la cancha y los hago en un lugar donde tengo espacio. A veces lo puedo hacer arriba de la cancha, pero generalmente lo hago afuera. Hago las tungadas de material seco, las divido, y después le voy agregando agua hasta tener la humedad óptima. Después las cargo y las trabajo, las descargo y las trabajo en la cancha. A veces no se puede, a veces sí. Si se puede, mejor. Si no se puede, en la misma cancha. Es mucho vehículo juntos. Riesgo alto, accidente, seguro. Bien. Entonces, equipo. Para esto, rodillo, liso, vibratorio. Si el material es fino y es plástico, ¿cómo es el rodillo? Pata de cabra, me gustó. ¿Qué es la diferencia entre un pata de cabra y un rodillo liso? Aparte que de la forma. El amasado. Una masa y el otro. Esa es la palabra. En un limo, ¿qué uso? Lo que tenga, aquí lo puedo usar. Mientras más grueso, el rodillo lo hago más liso. Camión pegador, camión regador, camión volcador y motonivelador. Bien. Cuando termino, corto a cabeza de estaca y lo van a ver en los videos. Es para nivelar y hacer el galio. Lo hago con una motoniveladora, lo mismo que está acá. Y al final riego y sello, para que no pierda humedad esa capa, la sello con un rodillo neumático. Entonces, en general, en una hora ya van a tener los tres rodillos: el liso, el neumático, y van a tener el rodillo pata de cabra. Y después van a tener, si meten una carpeta de asfalto, van a tener una aplanadora. Ese que tiene dos cilindros, uno adelante y uno atrás. Esa es una aplanadora. Son más chiquitas. ¿Por qué? Porque necesitan hacer maniobras de recalce y a veces curvas con pedales. Entonces necesitan mayor movilidad y son mucho más pequeños. Y aparte largan agua a medida que van pasando para bajar la humedad del asfalto, del concreto asfáltico que está puesto entre 120 y 140. No hay que quemarse con el concreto. A temperatura. Bueno, Bueno, vamos, perfecto. permeabilidad. Pasamos a permeabilidad.